Hola, ¿qué tal mis queridos felinos nocturnos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Eric León Gatosairetz. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de el fantasma de la familia Bell, pero también de lo que son en sí los fantasmas y sus distintos tipos. Vamos a ver que en parapsicología, un fantasma, en su sentido más genérico, podemos decir que es aquella forma materializada de una entidad astral, condensada en mezcla de materia etérea que le hace visible, aunque no tangible. Sobre su existencia real o fantasiosa hay opiniones de todo tipo, a pesar de que nadie puede afirmar científicamente que los hay o asegurar que todo es un invento de gente con mentes un tanto trastornadas o de personas ignorantes o que no aceptan la dolorosa realidad en la que vivimos. Tampoco es cierto que su presencia augure siempre la proximidad de un acontecimiento trágico, aunque hay países en donde se asocia a los espectros que anuncian la muerte de aquel que los ve. No siempre. Por ejemplo, la Llorona aquí en México no siempre anuncia la muerte de alguien, como por ejemplo sí las Banshees en el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Sí? Bueno, los especialistas en esta materia suelen considerar dos tipos diferentes de apariciones: las no queridas y las provocadas. Las no queridas son aquellas que se producen sin que la persona ponga nada de su parte en el hecho, mientras que las segundas son las que se logran por una disposición particular de los sentidos, y más especialmente por sensaciones de la imaginación, e incluso por el fenómeno de la doble vista. No es correcto creer que los fantasmas pertenecen únicamente al mundo de los muertos. Sí, atención a esto, ya que por la exteriorización de nuestro se puede ver aquí sí espérenme. Bueno, ya después de este lapsus. No es correcto creer que los fantasmas pertenecen únicamente al mundo de los muertos, ya que por la exteriorización de nuestro yo se puede aparecer o ver aparecer cualquier forma espectral. Los relatos sobre apariciones fantasmagóricas vienen de muy antiguo. Por ejemplo, aquí vamos a ejemplos históricos. Se dice que Bruto recibió la visita del espectro de César, quien le anunció la muerte. También se afirma que en aquellos lugares donde hubo cruentas batallas se puede observar en determinados momentos a los ejércitos peleando. Asimismo, aquellos barcos que naufragaron en circunstancias sospechosas pueden aparecerse en cualquier momento. También pueden hacerlo los muertos o asesinados en castillos y mansiones, o en cementerios e iglesias, aquellas almas que andan buscando la paz, una paz necesaria por algo que hicieron en vida. Como ya les dije en el primer directo que hice con Ricky Angulo sobre almas errantes, vayan a ver ese directo y pues obtendrán un poco más de información. Bueno, entre las características más sobresalientes destacan las siguientes. Un fantasma puede llevar o suele llevar ropas extrañas o pasadas de moda. Acuérdense que para que sea un fantasma de época al menos debió pasar medio siglo entre nuestra época y la época en la que ese fantasma, digamos, pues murió o trascendió. Nunca habla, por lo general. Puede desvanecerse en el aire o atravesar un muro. Puede materializarse repentinamente en una habitación cerrada. Generalmente es transparente. Entre sus objetivos encontramos, de acuerdo con las leyendas que sobre ellos circulan, los siguientes. Vienen para vengar algún crimen y a descubrir al culpable, reparar una injusticia, enmendar errores cometidos en su vida, anunciar penas y tristezas o comunicar algo a su familia. Hay dos tipos fundamentales de fantasmas. Hay fantasmas vivos y fantasmas no vivos, o sea, de muertos. La teoría moderna rechaza la idea antigua que asocia a los fantasmas con el espíritu de una persona. Es sabido que la mente humana se comunica por telepatía,
lo que permite afirmar que el cerebro interpreta las señales telepáticas como si éstas fueran una imagen visual. Por ejemplo, tenemos un acontecimiento violento, esta persona implicada en ese pues manda una señal telepática, luego el cerebro pues recibe estas señales y las tiene que interpretar. Cuando ocurre un acontecimiento violento, trágico, una potencia unida a la persona muerta sigue manifestándose después de la muerte. Esta fuerza crea una imagen psíquica que gradualmente se va debilitando hasta desaparecer, y como les he dicho, para que estos fantasmas se vuelvan a recrear, tienen que obtener de cierta forma una fuente de energía externa. Por ejemplo, los rayos durante las tormentas, el miedo de las personas, pero un miedo en sí bastante grande, o algunas perturbaciones electromagnéticas, como ya se los había yo dicho en otras cuestiones. Acuérdense, un suceso violento pues forma una imagen psíquica. Esta imagen psíquica absorbe energía. Esta imagen, así como tal, se puede retener por años dependiendo de la emoción o la energía que absorbió, y poco tiempo después esta imagen pues como vimos se va desapareciendo. Eso sería el ciclo de vida de un fantasma. Bueno, existen algunos casos de apariciones curiosas que, dada la importancia que se les ha concedido, incorporamos, digamos, en su lugar correspondiente. Mas no obstante, aquí yo les voy a decir una pequeña relación de algunos fantasmas menores que no por eso dejan de ser interesantes. Y aquí vienen por lo menos 5 tipos distintos de fantasmas. El fantasma brillante, que sería el primer fantasma, fue una aparición fantasmal que predijo la muerte de Rodrigo Borgia en el siglo XV. Según la tradición, Borgia cayó al suelo muriendo como consecuencia del veneno que había en su copa, instantes después de haber visto un fantasma luminoso a su alrededor. Bueno, fantasma de la cascada. Se cuenta que en 1905 dos hombres vieron aparecer de detrás de una cascada en el norte de Australia dos manos fantasmales que les llamaran. Buscaron detrás del agua y encontraron un hueco con 3 esqueletos. Fantasma devorador. Los habitantes de las islas del Pacífico creen que ciertas piedras están encantadas por fantasmas devoradores. Si la sombra de una persona cae sobre una de estas piedras, el fantasma roba el alma de dicha persona y ésta muere sin remisión. Fantasma farfullador. Los indios creen en un tipo de fantasma que llaman bauta. Se trata de criaturas horribles con cuerpos muy pequeños de color rojo y enormes dientes de león que atacan a las personas. No me refiero a un león como este, ¿eh? Bueno. Y fantasmas sin piernas. Una leyenda japonesa cuenta que los fantasmas están deformados como castigo a los actos diabólicos que cometieron mientras vivían. Y estos solamente son algunos tipos de fantasmas. Si ustedes conocen otros, por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Pero ¿por qué les pongo todas estas situaciones ante esto que vamos a ver ahorita, que es la bruja de la familia Bell o la bruja en la familia Bell? Porque teníamos que tener también un poco más de conocimiento acerca de qué rayos es un fantasma. Pero en fin, entremos en el curioso caso de este fantasma. Es una bruja en la familia Bell. Después de lo que yo ya les leí sobre los fantasmas y qué son, que ya lo tenemos un poco más claro, vemos que mucho se ha especulado en torno a la idea de que los animales pueden percibir también la presencia de brujas y fantasmas. Graham Watkins, de la Fundación de Investigaciones Psíquicas, descubrió en un experimento en una casa de la que se decía que estaba encantada, que los perros, los gatos, las serpientes y los cerdos son más perceptivos que las ratas de laboratorio a las presencias de ultratumba, mientras que las ratas se dedicaron a husmear por la estancia más visitada por los espectros. El resto de los animales adoptó una clara actitud defensiva,
nerviosa y por momentos incluso histérica. Aquí cabe hacer una anotación, y es que se dice que, por ejemplo, los animales que son considerados plagas, por ejemplo las ratas mismas, los ratones, las arañas, las chinches, las pulgas, garrapatas, etcétera, 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 son considerados como enviados del infierno, a los que se les llama abrojos, y estos surgen también como consecuencia de un trabajo de brujería, una maldición o algún trabajo negro en contra de la persona o de la familia que habita en un lugar. Esto es lo que también tenemos en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con la familia Bell y en dónde era? Bueno, un día de principios del año 1800, el agricultor John Bell vio a un perro de aspecto extraño en su trigal situado en Adams, Tennessee, Estados Unidos. Le disparó, pero no pudo hallar sus restos. A los pocos días, él y dos de sus hijos distinguieron un ave desconocida en lo alto de un roble. El señor Bell le disparó y de nuevo el animal desapareció sin que pudiera encontrar su cuerpo. Más tarde, Betsy, la hija menor de Bell, pasaba cerca de ese mismo árbol cuando vio a una muchacha columpiándose en una rama. Parecía tener su misma edad, 12 años. Betsy quiso hablar con ella, pero la joven, claro está, desapareció. Un perro negro fue visto varias veces por uno de los esclavos de su familia. Acuérdense que esta era la época de la esclavitud aún en Estados Unidos. Pero el animal se esfumaba cuando lo amenazaban con un palo. Luego se escucharon golpes en la puerta. Un instante empezaron a arañar incesantemente el suelo y el sordo gruñir de dos perros peleándose, y las patas de las camas mostraban mordeduras inexplicables. Varias veces los miembros de la familia fueron atacados mientras dormían. Manos invisibles les arrancaban las ropas a medianoche y si se oponían, los golpeaban. ¡Qué casualidad! Algo jaloneaba el pelo de los niños. Betsy gritaba por las noches y fue de todos quien más sufrió. Las visitas de su enamorado Joshua empeoraban la situación. Temiendo por su salud, la familia decidió apartarla de la nefasta influencia de una posible bruja y la enviaron a vivir con unos amigos. Pero esta bruja, o lo que sea que fuera, la siguió. Betsy sentía que la ahogaban, no podía respirar y sufría desmayos. En su cara aparecían marcas rojas como si la hubiesen abofeteado. Sentía agujas y alfileres por todo su cuerpo y una vez vomitó dichos objetos. Pero la bruja también tenía una favorita. Su actitud hacia Lucy, la madre de Betsy, no podía ser más solícita. Después, la entidad maligna desvió sus malévolas intenciones hacia el padre de Betsy, al cual le provocó males bastante terribles y desesperantes. La lengua se le inflamó de tal modo que no podía comer ni hablar. También le empeoró un tic facial que le había empezado a molestar el día de la primera manifestación de la bruja. El hombre escuchaba horribles maldiciones y tuvo que abandonar su trabajo durante muchas semanas. Un día se le salió un zapato. Volvió a ponérselo y lo ató fuertemente momentos después. El otro zapato también se le zafó. Se lo volvió a calzar y asegurárselo. Prosiguió su camino con los zapatos escapándosele inexplicablemente a cada momento, a pesar de que le quedaban apretados. Luego recibió un terrible golpe en la cara. Su rostro comenzó a sufrir intensas convulsiones que pronto se extendieron al resto de su cuerpo. Al mismo tiempo comenzó a escuchar canciones burlonas de tono injurioso que surcaban el aire con una fuerza aterradora. Cuando los gritos demoníacos se extinguieron y el ataque cesó, el hombre estaba bañado en llanto. Ese día Bell se acostó para no volverse a levantar. Pasaban las semanas y sus fuerzas lo abandonaban cada vez más, hasta que una mañana su familia lo encontró casi en estado de coma.
con el cuerpo horriblemente deformado. Llamaron a un médico y cuando éste se inclinó sobre el enfermo, la bruja le gritó: «Es inútil que trates de ayudarlo, esta vez no se me escapa». Bell expiró a la mañana siguiente. Cuando Betsy cumplió 16 años, aceptó casarse con Joshua, pero la bruja volvió, esta vez con un ruego: «Por favor, no te cases con Joshua». Betsy no pudo soportarlo más y anuló el compromiso. Esta es la historia, pero en realidad, ¿qué cosa creen que haya pasado o qué podemos decir de esto? Bueno, va un pequeño esbozo de explicación. Los acontecimientos sufridos por los Bell han sido objeto de tantos estudios como especulaciones. Los principales fenómenos fueron atestiguados por docenas de personas, muchas de ellas ajenas a la familia y probablemente objetivas. La bruja fue, por decirlo así, entrevistada por un comité de vecinos. Y tanto Betsy como su papá fueron examinados por un médico familiar, quien no halló enfermedades naturales que explicaran los padecimientos de acuerdo a los conocimientos de esa época. Esto sí también hay que tenerlo en claro. Superstición o no, el tormento de la familia Bell se convirtió en acontecimiento regional. Exorcistas y espiritistas llegaron al pueblo en busca de respuestas. Entonces, la fuerza invisible empezó a contestar mediante golpes, que se transformaron en silbidos y por último en un susurro cada día más comprensible. Al principio, repetía con exactitud los sermones de todos los predicadores locales, pero más tarde adoptó un vocabulario obsceno. Algunos sospecharon que Betsy fuese ventrílocua, pero en una ocasión el médico le puso la mano en la boca mientras la voz rugía, y el médico no encontró nada, ni siquiera notó la vibración típica de un ventríloco cuando hace la otra voz. La explicación más plausible de este caso fue aportada por el psicoanalista Nandor Fodor. Este advertía que los síntomas de Betsy, desmayos y vértigos, son los que suelen experimentar quienes están a punto de caer en trance, es decir, las personas que abandonan su yo consciente. Y los males de John Bell, el tic nervioso, la imposibilidad de comer y hablar, suspensión de actividades cotidianas, etc., se asocian a graves sentimientos de culpa. ¿Culpa de qué? Vayan ustedes atando cabos, mis queridos suscriptores. La conducta de la bruja era caprichosa como la de un adolescente y a la vez que asustaba a todos era amable con Lucy, la madre. Tras analizar estos elementos, Fodor llegó a la conclusión de que la bruja era la expresión del intenso odio que Betsy sentía por su padre. Aten cabos actualmente de qué, ya les dije. Ese odio, aventuraba Fodor, pudo nacer del hostigamiento, ya saben qué, sex del padre hacia ella, o de alguna forma de relación incestuosa entre ambos. Como resultado, Betsy era incapaz de enfrentarse de modo consciente a sus emociones y cuando éstas se vieron sacudidas por las atenciones de dos hombres, pues además de Joshua ya tenía otro pretendiente, la personalidad de Betsy se dividió, se escindió y produjo fuerzas mentales desbordadas. Tal vez de esa escisión naciesen la muchacha que se columpiaba el roble y la bruja que lo mismo atacaba a su padre que a ella misma. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Esta es una de las explicaciones que este caso, la bruja de los Bell, ha traído a lo largo de los años. Y no puedo decir más, puesto que mucho también pueden encontrar de este tema en el mismo internet. Y pues bien, eso es todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y
y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos. Hasta luego.